abordamos mucho la crítica a la estrategia autonomista, que son sectores del propio marxismo, fundamentalmente en Italia, donde Antonio Negri y otros con la derrota a cuestas de los años 90 decidieron intentar cambiar el paradigma del proceso revolucionario y cuestionaron el rol del sujeto, el rol de la toma del poder, el rol de la organización, de la necesaria organización partidaria para enfrentar a los capitalistas, y todo, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen, ¿no? Muy sucinto para los que, porque veo a muchos compañeros nuevos ahí atrás, para que más o menos nos pongamos hay un sector, para que nos pongamos más o menos a la tónica. Y el día de hoy vamos a hablar de estrategia. Hoy vamos a fundamentalmente a comenzar a discutir la incorporación de los elementos militares en el marxismo revolucionario del siglo XX, pero antes quería hablar un poco del Estado español, para empezar a abrir el debate sobre estrategias. Como ustedes saben, el día 29 el 29 de marzo, hubo una importante huelga general convocada por todas las organizaciones sindicales, CGT y comisiones, UGT y comisiones obreras, para repudiar la propuesta de reforma laboral de Rajoy y del Partido Popular. Y quería un poco hacer referencia a este balance de la jornada, ¿no? El día de 29 de marzo hubo 1.500.000 personas en las calles según los sindicatos. Hubo la confluencia del 15M, del movimiento de los indignados. Por otro lado, también en Cataluña hubo un proceso muy importante de participación de sectores fabriles que no habían participado en la huelga del 29 de septiembre. Entonces, desde trabajadores de Sony hasta trabajadores de Toyota, ¿no? Que es muy importante en términos de que la composición, en el caso de Cataluña, fue fundamentalmente de trabajadores de la industria, en donde incluso no llegan los sindicatos, ni comisiones obreras, ni UGT, que fue muy importante en términos de la potencialidad que podría tener 1,5 millones de personas organizadas en las calles para poder derrotar el plan de los capitalistas. A la noche de la huelga general, las direcciones de UGT y comisiones obreras dijeron que semanas antes le habían mandado una carta a Rajoy para negociar la reforma laboral y que ellos instaban al Partido Popular y al gobierno y al régimen a negociar la reforma laboral y no a derrotarla. Ese es un problema muy importante porque a pesar de que hubo 1,5 millones de personas a escala nacional, bueno, en el Estado español, considerando todas sus compañías autónomas, que son autónomas entre comillas, porque no pueden ser países soberanos dentro de España, como el País Vasco o Cataluña, lo que demuestra por lo menos es que había una impresionante disposición a luchar, que incluso sobrepasó los números de la burocracia sindical. Se incorporaron, además de todos los organizados en sindicatos, las decenas de miles de personas que están en paro, ¿no? Que es esta gente que no tiene trabajo, pero que tiene la subvención del Estado, y que a diferencia de la huelga del 29 de septiembre, que fue la última huelga general que vivimos en España, en términos de radicalidad, por ejemplo en Cataluña, con las barricadas o con la quema de los botes de basura, o con las ocupaciones de las fábricas y la brigada obrero estudiantil, por lo menos refleja que hay una impresionante disposición de la población y de los trabajadores, incluso de sectores fabriles, a derrotar a los capitalistas, a derrotar al gobierno que quiere imponer una reforma laboral esclavista que congela el salario, que impone una larga jornada laboral y que el día de ayer impuso un recorte de por lo menos 10 millones de euros, o 10.000 euros, ahora ya no, la verdad es que yo con las cifras son muy malo, pero en temas de salud y en temas de educación. La pregunta de todo activista serio en España es qué pasó para que el gobierno no haya retrocedido en la implementación de la reforma laboral, cuando es la más importante huelga general que se ha vivido en España, por lo menos en los últimos años, ¿no? Si el método era el correcto, si el gobierno estaba lo suficientemente fuerte para imponer su plan, cuando en realidad 1,5 millones de personas en la calle demostraban que se podía derrotar al gobierno, y que en última instancia replantea, por ejemplo,
lo que replantea, y es a lo que queremos llegar hoy, es en términos estratégicos, cómo frente a la maravillosa disposición que muestra la población y los trabajadores para enfrentar a los capitalistas, ¿por qué han sido derrotados? Porque a pesar de que el sentimiento de la gente que participó de la huelga del 29 de marzo es de victoria y triunfo, porque salieron 1 millón de personas a las calles, en el terreno estratégico fueron derrotados porque se les fue impuesto la reforma. Y eso como tendencia en Europa lo estamos viendo desde el año 2011. En Francia, cuando también se impone el régimen, la nueva reforma del régimen de jubilaciones, por el gobierno de Sarkozy, hubo una huelga que superó la huelga del año 95. ¿Se acuerdan que hablamos de la huelga del 95? De los sectores de trabajadores públicos, donde estuvo Pierre Bourdieu y Derrida también allí apoyando la huelga y asesorando, intelectuales de talla internacional, etc. La huelga del año 2011 fue tan imponente en términos de métodos que hasta los trabajadores de las refinerías y del petróleo decidieron ocupar las fábricas en términos de hacer huelgas indeterminadas, y que sus direcciones sindicales tuvieron que mandar a sus representantes para llamar a levantar la huelga. Y la prensa burguesa en el año 2011, en otoño, decía que el 99% de la población estaba por la no aprobación de la reforma de jubilaciones y pensiones. Y por ejemplo el gobierno igualmente impuso la reforma. Y en esos momentos, en el caso de Francia, por ejemplo, vimos la interacción de fenómenos como lo que pasó en el año 2005 con los jóvenes de la periferia parisina que incendiaron autos, los mismos métodos del 95 en donde los trabajadores del transporte hicieron el efecto de caracol, ¿no? ¿Se acuerdan que le decía que eran los trabajadores que hacían solamente vueltas en París para causar caos citadino? Y además los trabajadores ocupando las fábricas en el terreno, en el sector de las refinerías, y a pesar de eso fueron derrotados. Y en el caso de España también fueron derrotados. La pregunta que nos queremos hacer es, ¿cómo? ¿Y Grecia? Bueno, en estos casos, como tendencias, Francia y España, y después Grecia, ¿no? Que también habíamos platicado de Grecia en las sesiones pasadas, que son, ¿quién se sabe la cifra de la huelga? 23 huelgas generales, fenómenos de ocupación. Para aquellos que dicen que la ofensiva neoliberal no ha pasado, que es imposible pensar la revolución, que el nivel de conciencia está muy por atrás, que vimos una derrota muy presente, que es verdad, pues los momentos fueron desastrosos a nivel de conciencia y la desaparición del marxismo frente a las fábricas. El caso griego es muy importante porque por lo menos despertó fenómenos moleculares de gérmenes de la nueva sociedad por venir. El hospital Tiflis, ¿no? Tomado bajo control obrero, que es un fenómeno a nivel internacional, es una gran noticia a nivel internacional, donde los trabajadores del hotel decidieron tomarlo y ponerlo a ocupar bajo control obrero, por el periódico que se llama El Estereotipia, como dice el compañero Javier, que es un periódico que venía de la dictadura previa de los años 70, que fueron de los sectores pioneros que hicieron la huelga general de los periodistas en los años 70 para que cayera la dictadura, que hoy está tomado bajo control de sus trabajadores, y además es el periódico que, estando en huelga en los últimos meses, con una huelga salvaje de meses, ¿no? Hoy es un periódico autofinanciado por los sindicatos y que además se considera voz de los trabajadores, ¿no? O sea, ese partido es el Heterotepia, que es en griego liberación, me parece, o libertad. Pero es la libertad, además la libertad, ¿cómo? Como libertad de escritura. Libertad de expresión, libertad de escritura, y que su subtítulo es La voz de los trabajadores. Y 23 huelgas generales, y además, además con la solidaridad de intelectuales y de sectores intelectuales muy importantes, ¿no? Compositores como Mikis Theodorakis, por ejemplo, que fue a la plaza con una máscara antigás en sus 70 años a decirle a los jóvenes que era muy importante lo que estaban haciendo en la huelga general, y además que era muy importante lo que estaba pasando en las fábricas. Y en Grecia son 23 huelgas generales, pero que efectivamente también, como decíamos, como tendencia han sido derrotadas, porque a pesar de que han habido 23 huelgas generales, han impuesto todos y cada uno de los planes de ajustes que ha impuesto el gobierno, antes de Papandreou y ahora de Papademos. Y todos los acuerdos de los partidos, incluido el Partido Comunista Estalinista, que algunos defendieron en los años 90,
el KKE también participando, bueno, decidieron no aprobar los planes de ajuste, pero llamando a la población a que la huelga era solo un método, pero que tenían que votar por el KKE en las próximas elecciones, ¿no? En realidad la presión del Partido Comunista era para hacer nuevas elecciones en el próximo periodo y ahí por ese medio, en el cambio electoral, poder ver si se pueden revertir todos los planes de ajuste, ¿no? Entonces la pregunta que queremos hacer es en el terreno de la ya estas son discusiones de carácter estratégico. 23 huelgas generales en Grecia, 1,5 millones de personas en España, la huelga del otoño del año 2011 en Francia, como el método de la huelga general, a pesar de toda radicalidad, fueron un avance, una victoria en términos de la movilización, pero fue una derrota en el terreno de la aplicación de los planes. Entonces vamos a hablar aquí de la huelga general. ¿Se acuerdan que además como tendencia de la huelga general habíamos dicho que pues en los últimos meses, pues la huelga general, si ustedes buscan en Google, pues van a aparecer, o sea, en Google, en noticias, huelga general, en el último periodo ha habido no solo las de Grecia, no solo las de España, hubo una huelga en la India, que es la gran concentración fabril del proletariado asiático, que es hoy el Gran Manchester junto con China. En segundo lugar, la huelga de Inglaterra, ¿no? Que fue la huelga de los trabajadores públicos, que solo tenía comparación a la que se les hicieron en Margaret Thatcher los heroicos trabajadores mineros que fueron también derrotados cuando hacen el gobierno de Thatcher. Pero en la huelga general de Gran Bretaña fue también la huelga más importante que ha habido. Fue una huelga histórica, pues, para eso me refiero. En Italia también hubo importantes movilizaciones. ¿Y qué creen? En Bolivia, el día de ayer, la Central Obrera Boliviana, en el aniversario 60 de la Revolución del 52, ¿no? Que fue esta revolución donde los mineros se enfrentaron con dinamita y derrotaron a las fuerzas represivas del aparato centralizado del Estado burgués. Y quienes sepan lo que pasó en Bolivia en el 52, donde está el POR y los grupos trotskistas que dirigía Guillermo Lora, y las tesis de Pulacayo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sabrán que el 52 fue la única revolución latinoamericana que destruyó un ejército burgués y que los obreros mineros organizaron todo, o sea, que destruyeron al aparato represivo del Estado, pero desafortunadamente no pudieron poder conquistar el pueblo porque no tenían dirección. Pero bueno, esa es una regresión, además, pues, que es el 60 aniversario. Pero el día de ayer se votó una huelga general para el día 11, o sea, para mañana, fundamentalmente por la Central Obrera Boliviana, que es la segunda huelga general que enfrenta el gobierno de Evo Morales. En los años 90 se nos dijo Evo Morales, el primer indígena presidente, Aymara, la Huipala en Alto, en donde iban por fin a tener libertad los derechos los indígenas, que producto de la crisis empezó a implementar planes de ajuste para aumentar el precio de las gasolinas, para estar en contra de las reformas a las jubilaciones y a las pensiones, y que la Central Obrera Boliviana, que fue fundada en el 52, hoy va a implementar una huelga para el día de mañana. Huelga general se muestra como tendencia, y además como tendencia hay que verlo, cuando uno ve la prensa, pues el despertar, la nueva etapa se vibra, se huele, se escucha, se lee. En términos de fenómenos de organización de sectores, de trabajadores, de fenómenos revolucionarios, pero también sectores de la extrema derecha, ¿no? Y eso ya también lo hemos abordado mucho. Otro elemento muy importante que pasó en las últimas semanas fue, por ejemplo, un incendio de una mezquita en París, que fue prácticamente incendiada, o por ejemplo el atentado de supuestamente un fundamentalista musulmán a una escuela judía donde fueron asesinados 2 profesores y un joven judío, ¿no? Despierta por lo menos estas tensiones xenófobas y racistas, ¿no? O en el caso de Hungría, ¿no? Donde han surgido fenómenos de extrema derecha y hay grupos paramilitares que están saliendo de forma pública a las plazas, como en Budapest, diciendo que están en contra de toda la población musulmana y cuando los van a matar. Entonces hay fenómenos de enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, y los dos fenómenos aportan por lo menos a que estamos en un nuevo cambio de época. Y de ahí las preguntas sobre estrategia. Entonces, regresando, huelga general. Desafortunadamente, en términos de las movilizaciones en Grecia, en España y en Francia, fue un gran avance en términos de subjetividad, fueron derrotados en el terreno de las reivindicaciones inmediatas, porque se aplicaron los planes. Y ahí opera la política de los burgueses. Si tú le preguntas,
si se le preguntan, yo no, últimamente no he convivido con compañeros de esas latitudes, pero se hizo un acto la semana pasada acá en la Facultad de Derecho en solidaridad con la huelga, y hay una vibra, por lo menos en la gente del Estado español, de que fue una victoria en términos de la movilización. Ahora, en el caso de España, por ejemplo, fueron las direcciones sindicales quienes no prepararon la huelga y que además quienes se encargaron desde el principio de que se convocó a entregarla. ¿Por qué? Porque Comisiones Obreras y UGT, en vez de que la huelga general del 29 de marzo fuera solamente el inicio de un plan nacional de lucha para derrotar a los capitalistas y evitar que se impusiera el plan de ajuste, lo primero que propusieron fue negociar con el gobierno del Partido Popular una nueva reforma laboral. La reforma laboral, como decían nuestros camaradas en el Estado español, no se negocia. Por lo menos la reforma laboral capitalista de los últimos años que se impone con la crisis. La reforma laboral, por lo menos en términos de la movilización, no se negocia, se tiene que echar abajo. Y ahí las direcciones sindicales operan. El método de la huelga general por sí misma resuelve la posibilidad de vencer en términos de las direcciones que están al frente. Las burocracias sindicales, por ejemplo también en Francia, la CGT, cuando fue la reforma a la reforma de jubilaciones y pensiones, también se encargaron desde el principio de llevar a la derrota a la lucha. ¿Por qué? Porque efectivamente al mismo nivel como fue Comisiones Obreras y UGT con el gobierno del PP, en el caso de Francia lo primero que propusieron fue la renegociación de la reforma a jubilaciones y pensiones. Y qué decir, ¿no? De que además evitaron, por ejemplo, que surgieran fenómenos de reorganización interprofesionales, es decir, de asambleas de distintos gremios que superan los lazos sindicales y que eran fenómenos de autoorganización del movimiento obrero para enfrentar el ataque y que mandaban a delegados del propio sindicato a decirles que no era legítimo que se reunieran en asambleas interprofesionales, sino que tenían que resolver nada más el plan de acción del sindicato. Es decir, fue una victoria en términos de la movilización histórica, pero desafortunadamente se sigue imponiendo en Europa, en los últimos fenómenos que hemos visto, la política y la dirección de una estrategia reformista de las direcciones opositoras o de las direcciones sindicales, que consiste en salir a luchar y negociar. En México, por ejemplo, en el caso de la CENTE, vimos una gran movilización en las semanas pasadas de la sección novena que hizo un caos en la Ciudad de México, y fue, por ejemplo, intelectuales como Luis Hernández Navarro decían que era una nueva primavera magisterial, pero a la semana siguiente hicieron un foro con el PRD, con el PT, con el PAN, con el PRD, con dos partidos patronales en el Congreso, para decirles a los partidos que en este periodo electoral tendrían que pronunciarse en contra de la ACE. Y pues sí, vimos una gran movilización en las calles, pero la dirección inmediatamente puso en terreno de negociación la lucha de los trabajadores ante los partidos patronales. ¿Y qué creen?